Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 24. Dice: el discípulo no es más que su maestro. Como decíamos, este es un culto de discipulado, tiene ese perfil. Y lo primero que podemos decir o aprender conforme a este pasaje: no puede, el discípulo no puede ser más que su maestro. Ese es un principio, esa es una norma, esa es una ley. No puede ser más que su discípulo. Por ahí nosotros podemos sentirnos bien servidos y muy afortunados, o bienaventurados, como dice la Biblia, que significa doblemente felices, porque nada más y nada menos que nuestro maestro es el varón perfecto, es el tope de los seres humanos. Amén. ¿Y eso qué significa? Que las posibilidades de nuestro crecimiento y las posibilidades de nuestro avance son las más grandes, son las más altas. Diferentes si fuéramos discípulos de otro ser humano más semejante a nosotros. Ahí sí las posibilidades de crecer fueran pocas, pero nuestro maestro es el Señor Jesucristo, el varón perfecto. Amén. Y estamos llamados, dice la Biblia, a que nosotros crezcamos y alcancemos la plenitud de Cristo, hasta que todos alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto. Eso significa que para nosotros el hecho de ser creyentes y el convertirnos al Señor, se nos abre una puerta de crecimiento, de bendición, de avance, de mejoramiento, de superación personal en esta tierra, como ningún otro hombre la ha tenido, porque solamente Jesús la ha tenido. Amén. 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 Y dice: no puede ser mayor que su discípulo, que su maestro. ¿Por qué no puede ser mayor que su maestro, el discípulo? ¿Por qué no puede ser más que el maestro? Porque el discípulo, dice aquí abajo, dice: basta en el discípulo ser como su maestro. Lo máximo que un discípulo puede llegar a ser es igual que su maestro. ¿Por qué? Porque el discípulo imita a su maestro. Porque el discípulo aprende de su maestro. Porque el discípulo recibe todo lo que tiene el maestro. Si el maestro no tiene más, es imposible que el discípulo pueda ser más que el maestro, porque el maestro le da todo al discípulo. Amén. Todo lo que él tiene, todo lo que es, lo que él es. Por eso máximo y debemos darnos por bien servidos si llegamos a tener o a ser igual al maestro. Y esa es la meta, y ese es el llamado. Por eso el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, porque el apóstol Pablo le hablaba a los que eran sus discípulos. Y el apóstol Pablo les decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese es un discípulo, el que imita, el que llega a ser, el que aprende, el que hace, el que es igual que su maestro. Amén. Y entonces, el que quiera ser discípulo, o el discípulo, quiero quitar esa palabra, el que quiera, porque en el Evangelio y en el cristianismo, ser discípulo no es una opción. Ser discípulo no es si uno quiere o no. Ser discípulo es una orden de Dios. Ser discípulo es una demanda de Dios. Dios le demanda a su pueblo que se vuelvan, que sean discípulos. La orden que Jesús les dio a sus discípulos, cuando Él se fue, les dijo: vayan por todo el mundo, enséñenles las cosas que yo les enseñé, y vayan y hagan ¿qué? Discípulos en todas las naciones de la tierra. La orden de Dios es que nosotros seamos discípulos.
La orden de Dios es hacer discípulos. Lo que Dios demanda es que seamos discípulos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la fe del varón perfecto. Esa es una orden. Cuando Jesús iba caminando y por ejemplo un día se encontró a Mateo cobrando los impuestos, ¿qué le dijo Jesús? ¿Ah? ¿Cómo? Ven y sígueme. Cuando Jesús le dijo ven y sígueme, esa palabra sígueme no es una solicitud, no es una invitación, no es si quieres sígueme, es una orden. Cuando usted habla así, está dando es una orden. Ven, ven y sígueme. Y dice que Mateo inmediatamente se levantó y lo siguió. Cuando Jesús habló con Pedro y le dijo sígueme y te haré pescador de hombres, dice que ellos dejaron todo y lo siguieron. Cuando pasó por otro lugar y estaban dos hermanos con las redes ahí, les dijo ven y sígueme, y ellos se pararon y siguen y lo siguieron, porque entendieron que lo que Jesús les estaba diciendo no era pidiéndoles un favor, no era diciéndoles si quieren, sino que les estaba dando la orden. Y por eso ellos, como entendieron eso, fueron ellos los que llegaron a ser discípulos. Fueron 12 los discípulos de Jesús, porque entendieron que cuando Jesús les hablaba no les estaba pidiendo el favor, si querían o no querían, sino que les estaba dando la orden. Y nosotros debemos entender eso, que Dios nos llamó, que por la misericordia de Dios, porque dice que la fe es un don de Dios, por gracia de Dios, amén. Recibimos la fe y la fe nos ha servido para volver a nacer. Gracias a la fe que Dios nos dio, nosotros dimos ese paso de fe, de creer en Jesús, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Quién recibió a Jesús como Señor y Salvador? Sí, como Señor y Salvador cuando hay, todos los que estamos aquí hemos hecho la oración de fe. ¿Sí? Algunos no, por aquí al final. ¿No? Y yo recuerdo que la oración que yo hice fue que Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Alguien lo recibió solo como Señor? ¿Alguien lo recibió solo como Salvador? Jesús es Señor y es Salvador, y como tal nosotros lo recibimos. Amén. Y entonces les decía, nosotros debemos entender que ese don que Dios nos dio, que es la fe, para ser salvos, por fe somos salvos, por gracia de Dios, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí junto con ese llamamiento, Dios nos está dando la orden de volvernos discípulos. ¿Y qué significa ser un discípulo? ¿Qué implica ser discípulo? ¿Cómo hago yo para ser discípulo? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en discípulo? Porque cuando hacemos la oración de fe, en ese momento hacemos algo que es muy importante y que Jesús dijo que era necesario. Antes de ser discípulo es necesario. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Nacer de nuevo. ¿Amén? Es imposible ser discípulo si no se ha nacido de nuevo. Primero tiene que nacer. Y ese nacimiento se da en ese momento que uno hace esa oración de fe. ¿Amén? Pero lo que debemos entender es que ese es el principio. Ese es el paso. El primer paso que nosotros estamos dando para volvernos discípulos de Jesús. Porque así como es importante nacer, es importante permanecer. Hace algunas semanas creo que les decía que una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. ¿Ven? Y eso se lo oía a un futbolista, me acuerdo, que llegó, me acuerdo, les decía al equipo Barcelona, y en la entrevista de bienvenida y de presentación dijo, bueno, ahora ya llegué, ahora me toca lo más difícil, que es mantenerme aquí. Y así mismo es en el Evangelio.
nacer no es difícil. Es más, uno a veces nace y ni cuenta se da, ¿sí o no? ¿Alguien sintió algo cuando nació? De pronto sí, de pronto no, pero no fue. Es que hacer la oración de fe no es difícil. Se necesita fe y eso lo da Dios. Ahí no estamos haciendo nada. Pero ya permanecer, y permanecer como dice la Biblia, es necesario permanecer hasta el fin, porque si no permanecemos hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? De nada sirve cualquier otra cosa. Si no permanecemos hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de nuestros días en el camino, no se nos tendrá en cuenta nada de lo que hayamos hecho. Eso quiere decir que ni siquiera el nacimiento tiene valor si no permanecemos. Amén. Eso dice Ezequiel. No se le tendrá en cuenta ninguna de las cosas buenas que hizo al que estando en el camino y después se aparta y vuelve a hacer lo malo. No se le tiene en cuenta. Y entonces, así como es importante nacer, así mismo es importante permanecer. Y solamente permanecen los discípulos. Cuando Jesús estuvo, todos lo dejaron. Y cuando les hablaba palabras difíciles de entender y de creer y de aceptar, muchos volvían atrás, dice la Biblia, pero los discípulos estaban ahí. Los que permanecieron fueron ellos. El que no es discípulo no permanece. Amén. Y entonces para nosotros es necesario, así como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario volver a nacer. Asimismo es necesario ser discípulos. No es una opción, no es si quieres. Amén. Debes volverte un discípulo, no simplemente un asistente a la iglesia, un creyente, sino un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende una doctrina. El discipulado tiene dos propósitos. El que está en ese camino del discipulado tiene que alcanzar dos cosas para considerarse discípulo. Uno, tiene que ser formado en él el carácter de Cristo. Y dos, se reproduce, se multiplica. Esas son las características de un verdadero discípulo. Es aquel en el que se nota un cambio en su carácter. El que está avanzando en el camino del discipulado cada vez se parece más a su maestro. Amén. Deja de ser como era. Por eso, por ejemplo, eso lo vemos en el cambio de los nombres que tuvieron algunas personas como Pablo. Él antes de ser discípulo se llamaba Saulo. Y se llamaba así, dando a entender el carácter que él tenía. Y él era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a Jesús. Él estaba en contra del Evangelio. Y cuando él se convirtió al Señor, cuando la luz le resplandeció, se volvió un discípulo del Señor y dejó de ser Saulo y fue Pablo. Y Pablo fue un hombre, como les dije hace un momento, imitador de Cristo. O sea, Pablo dejó de ser como era para ser cada día más como Cristo. Por eso él dice cosas como estas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, dice, es Cristo en mí. Y entonces dejó de ser Saulo para ser Pablo. Y entonces hay muchos que en la iglesia pretenden ser discípulos del Señor siendo los mismos que eran antes.
la misma forma de ser, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, la misma forma de reaccionar siempre. Obviamente nada parecido a Cristo. Amén. Y entonces es necesario, es una orden ser discípulos, y eso significa que nuestro carácter debe cambiar. Eso significa que nuestro carácter tiene que parecerse cada día más al de Cristo. Amén. Para el Señor, el carácter de las personas es más importante que cualquier talento o cualquier habilidad que tengan. Para el Señor es más importante el carácter de uno que las habilidades que uno pueda tener para hacer algún servicio. ¿Sí me están escuchando bien? Se lo voy a explicar de otra manera más clara. Para Dios es más importante nuestra forma de ser que el trabajo que hacemos para Él. A Él le importa más la forma de ser nuestra que lo perfecto o lo muy bien que podamos hacer algo. Por ejemplo, para el Señor le es más importante la forma como yo soy que tal vez el talento, claro que no lo tengo. Enfocamos en la pastora, por ejemplo, porque yo ahí no puedo. Para el Señor es más importante la forma de ser de ella como persona que la forma que tiene para cantar, que el don que tiene para cantar, que la habilidad que tiene para cantar. ¿Sí me van a entender? Para el Señor es más importante la persona, la forma de ser de un predicador, que tal vez la excelente manera que tiene para predicar. Por eso, mire, los fariseos eran excelentes para orar. Largas oraciones, ¿sí o no? Que es difícil hacer una oración larga. Algunos no pasan de 3 palabras. Y en su oración lo más largo es Señor, 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 Señor. De 20 palabras, 15 son Señor. Y los fariseos eran expertos y hacían largas oraciones, por la forma de ser de ellos no le agradaba ni un poquito a Jesús. Y se vestían de la mejor manera, pero no le gustaba a Jesús como eran ellos. Y entonces, cuando le digo, para el Señor es más importante el carácter que la habilidad que uno tenga. Para el Señor es más importante que uno sea un hombre, una mujer, un siervo de Dios, que un buen músico, que un buen cantante, que un buen orador. ¿Sí me van a entender? Y cuando hablamos de carácter, es de la forma de ser de uno, es de ser persona, es de ser hijo, es de ser hombre, de ser mujer, o de ser hijo de Dios, ser como Cristo. Y entonces, cuando hablamos de carácter, cuando se habla de carácter, se refiere a cómo nosotros reaccionamos o nos relacionamos con nuestro entorno. ¿Sí estoy siendo claro? El carácter de una persona se nota, se ve en la forma como reacciona frente a todo lo que le pasa diariamente. En cada situación, en cada momento, frente a cada circunstancia, cada acción que tiene, eso es el carácter de la persona. Entonces hay caracteres de personas que son flojos, cobardes. Otros son orgullosos, otros son violentos, otros son iracundos. El carácter.
La forma, ¿sí estamos? La forma como tú reaccionas. Y entonces, ser discípulos de Cristo significa que nosotros cada vez, frente a lo que se nos presenta cada día, cada circunstancia, cada cosa que se nos presente, nuestra reacción tiene que ser más como la de Cristo. Eso significa, en primer lugar, volverse discípulo. Que yo voy cambiando mi forma de reaccionar a lo que se me presenta, y la forma de reaccionar ya no es como yo era antes, sino como Cristo. Y ese es el curso, ese es el trabajo, esa es la tarea que se conoce como el discipulado. Parecernos, no es venir y sentarse a la iglesia. El que viene y se sienta a la iglesia solamente no es discípulo. Es discípulo el que cuando sale de la iglesia se va y se le presenta, le vienen y le traen una mala noticia, reacciona como Cristo. Cuando viene y lo insultan y le dicen algo, reacciona como Cristo. Cuando callaba, cuando lo escupían, cuando se le burlaban. Ese es el discípulo, el que reacciona, el que se comporta como lo hace y como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, el carácter de cada uno de nosotros, y ahí es donde viene la dificultad. Les decía, el futbolista dijo, ya llegué. Ahora me toca lo más duro, que es permanecer. Lo más duro es ser discípulo. Es lo más difícil. Por eso Jesús dijo así, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿A qué? ¿Cómo? Hablando de la dificultad, el otro pasaje dice, muchos son llamados, pero pocos. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la salvación, y pocos lo hallan. Mire que Jesús siempre, la palabra de Dios siempre relaciona la salvación con el discipulado, no la salvación con el solo hecho de nacer de nuevo o de hacer la oración de fe. Es necesario crecer, es necesario madurar, es necesario avanzar en nuestra fe. Y no se le está quitando la importancia a nacer de nuevo. Esa es la puerta. Esa es la puerta de entrada al discipulado. Pero si no hay discipulado y si no nos volvemos discípulos, no podemos entrar al reino de los cielos. No podemos ser salvos. Jesús dijo así, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo mismo que le dijo a Mateo, lo mismo que le dijo a Pedro, lo mismo que le dijo a otros dos discípulos. Sígame, es una orden. Y ese sígame es, quiero que seas mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si no, dijo en otro pasaje, no pueden ser mis discípulos. ¿Yo he leído eso? Y entonces, ¿por qué es lo difícil esa parte? Porque cada uno de nosotros venimos con nuestro propio carácter. ¿Amén? Cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. ¿Formado por qué? El carácter de cada persona se forma. Por una parte, viene de herencia, por el temperamento de nuestros papás. El temperamento de los padres influye en el carácter de los hijos, por un lado. Y por otro lado,
depende de nuestros instintos. El carácter se va formando de acuerdo a las circunstancias que se le van presentando a la gente, desde pequeños. Por eso hay personas que cuando desde pequeños vivieron algunas circunstancias, eso los marcó en su forma de ser. ¿Amén? ¿Estamos? Amén. Y entonces, en parte por el temperamento, por la forma de ser de los padres, y en parte por lo que le haya pasado, eso le va grabando, le va marcando la forma de ser. Y entonces cada uno de nosotros, como ninguno de nosotros, venimos en el camino del Señor, venimos con un carácter muy diferente al de Cristo. Todos los que llegamos al camino del Señor llegamos con un carácter muy diferente, algunos hasta contrario al de Cristo. En algunas áreas, no algunos, todos, en algunas áreas de nuestra vida tenemos una forma de ser contraria a la de Cristo, anticristiana. Somos anticristos. O para decirlo de otra forma más amable, de pronto dirán, no, es que el anticristo es el diablo. Como lo dice el apóstol Pedro en una de las cartas, enemigos de Dios. Por eso Jesús vino a reconciliarnos. Amén. Y entonces en algunas formas de ser nuestras somos contrarios al Señor. Y por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome la cruz, instrumento de muerte, de sacrificio. Niéguese. Por eso es que dice, niéguese a sí mismo. Hay que negarse a esa forma de ser que uno era, o con la que uno llega al Señor y que va aprendiendo que es contraria a la del Señor. No, a mí no ha nacido que me toque la cara. A Jesús le pegaban y adivina quién te pegó. Él no decía, no ha nacido que me toque la cara. Jesús tenía con qué defenderse, y un día llegaron a arrestarlo y llegó Pedro y sacó la espada y le cortó la oreja al uno, y Jesús le dijo, si yo quisiera, le pediría al Padre que mande una legión de ángeles y me defiende, y no se defendió pudiendo hacerlo. Eso es el carácter de él. Esa es la forma de ser de Cristo, manso. Discipulados, si no acabamos hoy, seguimos el miércoles y el miércoles y el otro miércoles hasta que nos volvamos discípulos. ¿Amén? No, que si no se vuelven discípulos está perdiendo el tiempo. Y entonces decíamos, ser una persona, ser un hombre, ser una mujer, ser un hijo de Dios. Y entonces es tener el carácter de Cristo. Para poder tener el carácter de Cristo necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Algo que la pastora enseñó el domingo. ¿Quiénes estuvieron el domingo? Levanten la mano los que estuvieron el domingo. Algo que la pastora enseñó el domingo. Dime. ¿Sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo recuerdas? ¿No? Pensé que quería partir. Ella hablaba de la fe y hablaba del conocimiento. ¿Ven? O yo no estuve y de eso no era que hablaba. Ella hablaba de la fe, pero con conocimiento. Y una cosa es creer en Jesús, y otra cosa es conocer a Jesús. Amén. Una cosa es saber quién es Jesús, y otra cosa es saber cómo es Jesús. Amén. Muchos saben quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Señor, es Dios, es mi Salvador, es el Señor, es el Redentor, murió en la cruz. Saben quién es.
pero no conocen cómo es. Y por eso una de las expresiones que nosotros tenemos en el cristianismo es que nosotros ahora conocemos al Señor. ¿Amén? Porque estamos llamados a conocer. Es que hablamos de que el carácter es la forma de ser de una persona. ¿Y cómo vamos a ser imitadores? ¿Y cómo lo vamos a imitar a Cristo si no sabemos cómo es? Si no lo conocemos cómo es Él. Y entonces esa es una pregunta que nosotros como discípulos o como aspirantes a ser discípulos de Jesús tenemos que darle una buena respuesta. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y ahí tomamos, y todo esto tiene un respaldo bíblico, porque les decía, Jesús no separa la salvación con el discipulado, y ese es un error de muchos creyentes y de muchas iglesias, mirar la salvación aparte del discipulado. No, es que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y ya, yo creo y ya soy salvo. No. Porque cuando hablamos de salvación, hablamos de ¿qué? Vida eterna. Y un día Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios fuerte y verdadero. Conozcan. Aquí hay dos personas nuevas, la señora, ¿cómo se llama? Elisa, y su hija, ¿cómo es? Nicole. Y nosotros, por nuestra forma de hablar, que no es la más correcta, decimos, yo la conozco a Nicole, yo la conozco a Elisa, pero realmente yo no las conozco. Yo sé quiénes son, yo sé que ella es Elisa, pero que yo las conozca, no las conozco. Es como ellas pueden decir, ah, sí, él es el pastor, yo no, pero ustedes no me conocen. Y así es con el Señor. Muchos confunden saber quién con conocer a quién. Y una cosa es saber quién es Jesús y otra cosa es conocer. Una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es saber conocer a Dios. ¿Ven? ¿Sí estamos claros aquí? Entonces, conocer significa saber cómo es, que le gusta, que no le gusta, cómo reacciona ante una situación, ante otra. Por eso cuando se conoce a alguien le dice, uy, no le vayas a decir así porque seguro te va mal. Alguien habla así cuando lo conoce, ¿sí o no? Eso es conocer. Dice, no, mira, por ese lado no te le metas porque por ahí no encuentras nada. Más bien dile, yo como lo conozco, háblale de esta forma, de así, así, y verás que sí entiende lo que dice. Eso es conocer a alguien, porque sabe cómo es. ¿Amén? Y entonces nosotros, para ser discípulos, tenemos que aprender, conocer la fe que el Señor nos dio. Gracias a esa fe tomamos la decisión de recibirlo a Jesús y de empezar el camino de la fe, del cristianismo, el curso del discipulado. Ahora tenemos la tarea de conocerlo. Tenemos la necesidad de conocerlo. Porque si no, ¿cómo vamos a ser discípulos? Dice aquí, si el discípulo a lo más que puede llegar a hacer es hacer como es su maestro. Por eso es que es necesario saber cómo es nuestro maestro, cómo es Jesús. Amén. ¿Cómo es Jesús? Y entonces, el verdadero discípulo se nota porque
porque su forma de ser es como la del Señor. Su carácter es como el de Cristo. Amén. Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Una de las cosas que nosotros debemos aceptar es que nuestro carácter necesita ser cambiado, debe cambiar. Una de las cosas que nosotros debemos aceptar y reconocer es que necesitamos dejar de ser como éramos. Nosotros no podemos llegar al Evangelio y estar y llamarnos cristianos y pertenecer a la congregación con estos pensamientos, como por ejemplo: yo siempre fui así y a mí no me van a venir a decir que yo sea de otra forma. Yo siempre he sido así. Y por ejemplo, el culto de los domingos. Yo los domingos me gustaba hacer así, yo era así, y los domingos dormía hasta las 12. Y entonces hoy en la iglesia, en la predicación, que asistan a todos los cultos. Y no, yo siempre los domingos, o yo para la casa los domingos, o yo para hacer el aseo, o yo para mi familia los domingos, solo para mi familia. Esa es tu forma, ese es tu carácter. El de Cristo desde los 12 años era en la casa del Señor. Se les perdió a los papás para estar en la casa del Señor, no para irse a jugar con los amigos, no para irse al río. Ese es el carácter, es la forma de ser. Si no, ¿dónde está la cruz? Si no, ¿dónde te estás negando? Si sigues siendo lo mismo, haciendo lo mismo, siendo el mismo, la misma. ¿Dónde está el niéguese? ¿Y dónde está la cruz que debes tomar? Y entonces uno tiene que empezar por eso. Es decir, yo necesito que mi forma de ser sea diferente. Yo tengo que cambiar y empezar a aprender y a reemplazar, a cambiar. Amén. ¿Por qué es necesario aceptar y reconocer eso? Porque ese cambio, esa transformación del carácter, primero, el camino de la salvación, entramos por la fe que nos da Dios. Amén. Es un don de Dios, dice la Biblia. Pero el discipulado y la transformación, ese cambio de nuestro carácter, lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace nada sin nuestro consentimiento. El Espíritu Santo nunca va a hacer nada que nosotros no le permitamos hacer. Y entonces dice aquí: a lo más, o basta el discípulo llegar a ser como su maestro. Si nosotros le permitimos, el Espíritu Santo nos puede llevar al nivel de Cristo. Por eso Jesús les dijo un día a sus discípulos: mayores cosas que las que yo hice podrán hacer. Mayores cosas que las que yo hice podrán hacer ustedes. ¿Dijo así o no dijo así? O sea, es que, por eso les decía al principio, ser discípulos de Cristo para nosotros es la gran oportunidad. Llegar a hacer lo que Él hizo: levantar muertos, sanar enfermos, la multiplicación de los peces, de los panes, la pesca milagrosa, todo lo que Jesús hizo, sanó leprosos.
pero el Espíritu Santo no va a hacer nada, y el límite se lo vamos a colocar nosotros. Por eso el acto seguido a la oración de fe y a la salvación por fe es aceptar que yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo tengo que cambiar, y hay cosas que tienen que cambiar en mi vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo no puedo seguir reaccionando igual, yo no puedo seguir viendo la vida de la misma manera. Mis metas no pueden seguir siendo las mismas. ¿Qué le parece? Les decía, recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Porque como Salvador, rico, pero como Señor, no. Y Jesús no puede ser Señor o Salvador. Él es Señor y Salvador. O sea que si tú lo recibiste a Jesús, es como Señor y Salvador. No solamente como Salvador. Muchos en la Biblia lo tienen a Jesús solo como Salvador y no como el Señor. Él no es el Señor de las vidas de muchos. Él no es el que manda. Los que mandan son ellos mismos. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Si tú haces lo que tú quieres, eres tú tu Señor, no es Jesús. ¿Amén? Entonces, someterse al gobierno, someterse a la autoridad, someterse al señorío del Señor Jesús, eso es negarse a uno mismo. Eso lo lleva a la muerte de uno mismo. ¿Amén? Ahí es donde baja la cruz. Lo que Jesús dijo, si no se niega y toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Eso es necesario hacer para llegar a ser un discípulo, para aprender a ser discípulo. Y hasta ahí no hemos hablado de cómo es Jesús todavía. Simplemente lo que tenemos que hacer para empezar el proceso. Entender, para el Señor más importante es mi forma de ser que cualquier habilidad que yo tenga para poder hacer su obra. No hay que confundir, no hay que equivocarse con eso. ¿Ven? Porque eso sí que se presenta en la iglesia. Eso es muy frecuente, que cuando alguien va adquiriendo alguna habilidad y se va perfeccionando en alguna habilidad para el ministerio, su forma de ser se daña. Cuando Salomón empezó excelente. Le agradó tanto al Señor, el corazón de Salomón era perfecto. Por la forma como él era. Le dijo, pídeme lo que quieras. Y él no estuvo pidiendo salud, dinero y amor. Él pidió sabiduría y le agradó tanto al Señor. Pero esa sabiduría, le dijo, y como pediste eso, te doy todo lo demás. Y le dio riquezas. Y entonces la fama de Salomón se empezó a extender. Y desde muy lejos vino la reina de Sabá para conocerlo y para verlo. Y entonces la riqueza que tenía, los trajes que se vestían los siervos de Salomón, le impresionó a una reina, imagínense. Pero Salomón se desvió. Y la Biblia dice, después de unos capítulos, que el corazón de Salomón ya no era perfecto.
mucho cuidado porque yo soy muy bueno para esto. Porque a veces cuando uno es muy bueno para algo, maltrata al que no es tan bueno para eso. ¿Sí o no? Lo ve mal. Es impaciente. Forma de ser. Así, hombre, te estoy diciendo cuántas veces. Nos entra la impaciencia y nos viene el enojo y la rabia y la forma de ser. La forma de ser se nos va perdiendo, se nos va alejando en lugar de acercarse más a la de Cristo. Amén. Y reconocer que necesitamos morirnos, como dijo Juan, es necesario que Él crezca, que yo mengue. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía la palabra. Lo mismo. Se acabó el tiempo. Y entonces el próximo miércoles empezamos a ver cómo es Jesús, cómo fue Jesús. ¿Ven? Les voy a decir lo último para terminar. Primero que Jesús fue siempre obediente. Ay, la obediencia, que tanto problema hay en la iglesia para que obedezca. Si hay algo que fue Jesús, siempre fue obediente. Siempre. Eso queda como de inicio